Vivir angustiado por el futuro, el miedo y la ansiedad. Empecemos por el principio. El miedo nos acompaña desde el nacimiento. Es una realidad que ha existido siempre. Sin miedo seríamos criaturas insensatas e imprudentes. Hemos sobrevivido gracias al miedo. La ansiedad es un mecanismo de supervivencia, ya que aumenta la actividad mental para poder tomar una decisión en un momento de estrés puntual. La manera en que gestionamos esa emoción nos define nuestro desarrollo como personas. El miedo, en principio, es un mecanismo primario de defensa. Se puede convertir en nuestro gran enemigo y perturbar nuestra percepción de la vida. Tito Livio expresaba al tratar sobre este asunto. Él decía: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El temeroso percibe su entorno como algo hostil, que le altera y le convierte en un ser vulnerable a todo, y no debemos olvidar que los grandes desafíos poseen un componente de incertidumbre, ya que nada grande comienza sin un poco de miedo. Por lo tanto, no es cuestión de eliminar el miedo, sino de saber que existe y aprender a gestionarlo de forma correcta. El miedo es una emoción clave y fundamental en nuestro equilibrio interior y en nuestra supervivencia. Uno precisa tener miedo a ciertas cosas para no lanzarse a todo tipo de periplos y aventuras sin medida. Cualquier ser humano posee temores en su vida. Los valientes y los triunfadores también. La diferencia está en que los triunfadores saben gestionarlo. La ansiedad, cuando se asienta, tiene un efecto terrible en el organismo. Cualquiera que haya padecido un ataque de ansiedad o de pánico experimenta una realidad pavorosa. Aunque uno sea consciente de que no va a morir de un infarto, en esos instantes la mente no permite distinguir con claridad. Lo que caracteriza la ansiedad es el miedo. Un miedo vago, difuso, en ocasiones sin origen claro, que deriva en angustia y en bloqueo emocional. Es importante entender una cosa: la valentía no es ausencia.
frente a pequeños estímulos, la repercusión ante los demás es de choque frontal. Algunos lo denominan perder los papeles, otro no tiene filtro o es de mecha corta. Solución existe, pero hay que aprender a gestionar esas emociones, trabajar y entender el origen de esas reacciones tan abruptas. No olvidemos que muchas veces, cuando existe ese cerebro activado, hiperalerta, ese secuestro de la amígdala, existen medicaciones que en momentos de descontrol o en momentos de gran angustia puede ayudar a paliar ese sentimiento de ansiedad y de temblor o de desconcierto. Lo importante de la medicación es que nos ayuda a reaprender que esas situaciones no son traumáticas o amenazantes per se. Incluso es importante a veces llevar la pastilla de emergencia, que llamo yo, que es esa medicación que uno lleva por si acaso sucede. Mi experiencia es que la mayor parte de las personas no necesitan emplearla, pero la tranquilidad de llevarla en el bolsillo activa un sentimiento de relajación y de control sobre la situación amenazante. ¿Qué hacer cuando uno tiene esos picos de ansiedad fuertes o un secuestro de la amígdala? Lo primero, analizar qué es el estímulo que te está disparando ese estado de alerta. ¿Te conoces? Es clave conocerse. ¿Es por una persona, una cara, una situación, un recuerdo? Porque percibes algo como amenazante, un miedo del futuro. Puede ser desde la visión de la sangre a una conversación sobre un tema conflictivo, hablar de la herencia de tus padres, hablar del cáncer de alguien cercano, un pensamiento que cruza tu mente, una actuación con alguien en tu entorno, que te digan que no algo que esperabas con ilusión. No importa el origen, pero necesitas conocerlo. ¿Qué sucede en tu cuerpo? Verás que en ese secuestro va acompañado de sintomatología física. Intenta fijarte en cómo se encuentra tu cuerpo justo antes, cómo te sentías físicamente los instantes previos a la explosión emocional. Y también fíjate en los síntomas físicos. 3. Ten un modelo. Fíjate en alguien de tu entorno a quien admires. ¿Cómo reacciona en situaciones parecidas? Ayuda mucho tener personas en nuestro entorno a las que admiramos y nos pueden servir de ejemplo o de pilar en un momento malo. 4. Cortocircuita. Ese bucle explosivo. Es complicado, pero a veces existen sistemas muy formados e instalados en nuestras reacciones que nos impiden ejercer control sobre ellas. Ser consciente ya es un avance. Si consigues darte cuenta y frenar por un instante la cascada que estás a punto de activar, aunque sea por unos segundos, estarás ganando. En ese lapso de tiempo, intenta respirar profundamente. Y luego pide perdón. Que a veces en esos momentos de gran ansiedad, irritabilidad o secuestro de la amígdala dañas a las personas con tus palabras, tus gestos, tus malas caras. Y eso puede hacer mucho daño. No tengas miedo a pedir perdón por un momento malo. Finalmente te voy a recomendar que aprendas a respirar. A veces en consulta le digo a la gente, ¿sabes respirar? Me dice, supongo que sí, si no estaría muerto. Yo hablo de una respiración consciente. Es decir, consiste primero en controlar esa respiración, observando con interés los movimientos pausados y armónicos de inspiración y expiración, elevación y hundimiento del abdomen y del tórax y la entrada de aire y de salida. Y luego, poquito a poco, aprender a tener esa respiración que bloquea los momentos malos. Desde hace tiempo se han hablado mucho de las técnicas de relajación y existen múltiples estudios y artículos al respecto. La mayoría de las personas creen que consiste únicamente en inspirar profundamente y expirar lentamente. No están desencaminados, pero vamos a intentar aplicarlo de forma más eficaz y ordenada. Lo primero es encontrar un lugar cómodo que no sea excesivamente ruidoso. Se puede asociar luz tenue, bajando luces, persianas o corriendo cortinas, y añadir algo de música relajante. Comencemos. Siéntate en la silla con la espalda recta, pero que sea confortable. Empieza por prestar atención a las sensaciones corporales. Enfócate en los pies.
Confiar en ti mismo, ilusionarte, conseguir tus objetivos, activar tu creatividad, tu capacidad de resolver problemas y percibir la vida con ilusión ayuda. Mejora tu capacidad de atención. Saber mirar es saber amar. Mira con atención, mira con compasión. Si tienes ansiedad, intenta acudir a recuerdos, a escenas, a momentos del presente o del pasado que te producen paz y te sorprenderás al notar que esas moléculas de ansiedad van poquito a poco disminuyendo. Educa tu voz interior, que sirva para animarte y no para hundirte. Esquiva los pensamientos tóxicos que vienen para llevarte de nuevo a las crisis de angustia o para maximizar los miedos. Cuida la alimentación, lo hemos hablado al principio. La alimentación puede potenciar la ansiedad y sobre todo el té, el café, el alcohol, algunas bebidas y algunas comidas. Te doy un ejemplo. Muchas veces los episodios de hipoglucemia tienen la capacidad de alterarnos profundamente y activar el miedo. Cuidado con la cafeína y con el alcohol si eres de aquellos que tienes problemas de ansiedad. Y finalmente descansa. La falta de sueño nos hace más vulnerables a los miedos. Nos lleva a interpretar la realidad de la forma más amenazante posible. No te olvides que nos convertimos en lo que pensamos. El miedo es inevitable. El sufrimiento que produce es opcional. Depende de la capacidad que tengas de gestionarlo. Los temores se curan aprendiendo a disfrutar de la vida, disfrutando de las pequeñas cosas buenas que nos suceden cada día, mirando hacia el futuro con ilusión y viviendo el presente de la forma más equilibrada y compasiva posible.